Seguimos charlando en Dólar Argento. Dólar Argento. Diálogos sobre una obsesión nacional. Y en esta puja entre sectores empresariales por el tipo de cambio, ¿qué parte le toca a los sectores populares, a las clases subalternas, a los trabajadores? Mira, es directo el vínculo, ¿no? Porque en general un tipo de cambio suele implicar, depende del contexto, pero suele implicar salarios bajos, digamos, ¿no? Porque justamente lo que hace, digamos, al modificar el tipo de cambio es que todos los precios vinculados al dólar aumentan. Y entre ellos no solo los importados, como te decía, sino también, por supuesto, todo aquello que la Argentina exporta, que como sabemos es básicamente alimentos. Entonces, por eso el precio de la harina, digamos, de la carne, ¿no? Todos los derivados aumenta tan notablemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En general, cuando aumenta el tipo de cambio, se genera inflación, aumentan mucho los alimentos, por ejemplo. Ahora tenemos también las tarifas dolarizadas, eso también impacta directamente, entonces implica en general una caída en los salarios reales. En realidad la devaluación es eso, es bajar el costo del salario, en términos internacionales y también en términos locales. En este sentido, digamos, un tipo de cambio más bajo abarataría, digamos, ¿no? los alimentos y todo esto y favorecería el salario. El problema es que ahí tenés como una paradoja, si querés, porque un tipo de cambio bajo también favorece o suele alentar las importaciones y eso suele destruir empleo también. Entonces te afecta por el lado del empleo, digamos, ¿no? Sobre todo en la industria. Entonces hay una relación directa y hay una tensión ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como te decía, la economía argentina es una economía dependiente, atrasada o con una productividad en general menor que las economías desarrolladas, sobre todo en el sector industrial. Entonces, para supuestamente competir algunos sectores industriales necesitan un tipo de cambio más alto que compense esa diferencia de productividad. ¿Por qué? Porque con un dólar más alto, los costos en dólares bajan. Aunque en pesos se mantengan, en dólares bajan y eso podría hacer más competitiva cierta producción. Pero el problema es que esto se hace a costa de, en general, si no es un aumento de la productividad, sino es que invierten en modernizar maquinaria, tecnología, técnica de producción, etcétera, se hace a costa de la caída del salario. Entonces ahí hay como una contradicción y lo que se considera digamos, el tipo de cambio en esas circunstancias que necesitan los trabajadores, digamos, no coincide con el tipo de cambio que necesitarían esta industria más atrasada para poder ser competitiva. No para exportar o pues simplemente para poder competir con las importaciones. Claro que la salida por arriba sería que se hagan las inversiones, o sea, que se hagan las inversiones necesarias para que se pueda aumentar la productividad y que el aumento de la productividad no sea a costa de echar gente y hacerlos trabajar, digamos, aumentar digamos, lo que sería la tasa de explotación de los trabajadores. Pero bueno, lo que no tenemos en la Argentina justamente o no tenemos de forma sostenida es justamente grandes inversiones, digamos, ¿no? De ahí que la contracara de la falta de inversión es justamente la fuga de capitales, digamos, porque la fuga es el dinero, digamos, ¿no? Las ganancias que no se reinvierten. Y generar las condiciones para invertir, digamos, implican, bueno, hacer otro tipo de políticas, una política industrial y de desarrollo, como decíamos, en más largo plazo que ha estado ausente, porque en general las grandes, ¿por qué una empresa transnacional se pondría a fabricar acá, no sé, microchips, celulares, baterías de litio, si no tiene, digamos, si tiene muchísimas otras ventajas en otras partes del mundo, por ejemplo en el sudeste asiático o en China, donde no solo una diferencia salarial que ya cada vez es menor y casi, sino que tienen un nivel de productividad y una tecnología también mucho más avanzada y entornos, digamos, mucho más amigables para este tipo de inversiones y aparte también mucha inversión más local, digamos, ¿no? de empresas propias. Entonces, en la Argentina parecería que la condición para que estas empresas inviertan es, bueno, la baja del salario,
pero la realidad es que tampoco invierte cuando bajan los salarios porque eso deprime el mercado interno y no es digamos, nosotros no exportamos buena parte de la producción industrial, con lo cual ahí hay como un brete que no se logra resolver. Uh-huh. Y este paradigma del dólar alto, es el paradigma que parece que se va a seguir imponiendo. ¿Es esto lo que manifiesta Alberto Fernández cuando dice un dólar a 60 es un dólar razonable, por ejemplo? Y yo creo que un poco se apunta hacia ahí. El problema es que, primero, ya ha demostrado, es difícil sostener eso en términos sociales, digamos, ¿no? Un dólar realmente alto. Y eso implica también necesariamente, como te decía, un grado de ajuste importante. Y aparte un dólar alto, ¿cuál es el problema? Con el dólar alto solo no garantizas nada. Lo único que garantizas en principio en el corto plazo seguramente es que si caen los salarios, te caigan las importaciones, pero está demostrado que eso no, digamos que tener un tipo de cambio alto no implica un impulso decisivo a las exportaciones, porque dependen de otros factores, dependen de cómo les va a tus socios comerciales, ¿no? Si crecen o no crecen, qué tipo de producción. Vos en Argentina producís básicamente alimentos, que aparte de que tiene ciertos límites para aumentar notablemente la producción, dependés, bueno, del nivel de la demanda mundial, de los precios internacionales, de tus principales competidores, y no pasa, ahí sos competitivo, no pasa por el tipo de cambio. Y la brecha de productividad en la mayor parte del sector industrial es tan alta que no lo lográs compensar con la manipulación sola del tipo de cambio. Entonces puede ser que durante 3, 6 meses eso te da alguna ventaja, pero digamos, nadie va a hacer una gran transformación estructural si no sabe si al séptimo mes, digamos, ese tipo de cambio va a seguir vigente o no. Y eso implica también, como te decía, ¿no? Digamos, condicionamientos importantes para la clase trabajadora argentina. Entonces, esto del tipo de cambio alto es como un deseo que, primero, me parece que políticamente es difícil de sostener en el tiempo. Se ha dado solo en condiciones muy excepcionales, digamos, ¿no? La salida de la crisis de la convertibilidad, con un desempleo del 20%, digamos, ¿no? Con una crisis fenomenal. Y digamos, si no va acompañado de políticas industriales más específicas de desarrollo, en donde el Estado tiene que tener necesariamente un papel central, eso se termina diluyendo, digamos, porque la Argentina no tiene las condiciones para competir vía salarios bajos como, no sé, Vietnam, digamos, ¿no? Vamos a estar en el horno si pensamos en hacer zapatillas como hacen en Tailandia o en Vietnam, porque digamos, eso implicaría una masacre social, digamos, en términos de niveles de vida de la población argentina. Entonces podríamos decir, Andrés, que las restricciones externas no van a desaparecer o no se pueden aliviar definitivamente o casi definitivamente sin pensar en un cambio, en una reforma, en un cambio estructural profundo, en un desarrollo real, digamos, de la economía nacional. Hay un vínculo y restricción, desarrollo. Exactamente. Creo que lo que vos decís es el núcleo de la cuestión, porque alivios temporales siempre puede haber. Ahora capaz que, bueno, no tenemos precios internacionales, pero bueno, si no se sabe, pero si empieza a funcionar vaca muerta, vamos a tener por ahí más dólares, ¿no? Digo, pero eso no soluciona la cuestión del desarrollo, porque en realidad los que van a hacer las inversiones, los que van a manejar la tecnología, digamos, van a ser en general empresas, primero privadas y sobre todo extranjeras, y eso no va a generar nuevos encadenamientos productivos, no va a ir acompañado. Entonces, transitoriamente durante un tiempo capaz que te entran más dólares, pero a la larga vas a volver a estar en el mismo problema porque no generaste políticas de desarrollo. Entonces, esos dólares que te entran te pueden permitir aumentar el consumo, mejorar o dar cierto aire, pero todo lo que te llevó a esa restricción externa va a seguir, digamos, va a seguir estando, que es este tipo de estructura productiva y esta situación de subdesarrollo y dependencia. Entonces, tarde o temprano te vas a volver a chocar con lo mismo y en la medida en que no se aborden, como decís vos, ¿no? Políticas de desarrollo a más largo plazo, y de alguna manera vamos a estar
condenados a estas crisis recurrentes, que bueno, algunos hablan de péndulo, que se trata obviamente de políticas distintas, pero no es casual que digamos que se produzca este péndulo y tiene que ver con estos condicionamientos estructurales en el marco de una determinada sociedad argentina que no está dispuesta a tolerar determinados niveles de desigualdad, que tiene ciertas tradiciones de lucha, de organización, y que bueno, entonces lleva digamos, no termina ni de irse para un lado ni de para el otro. Estamos ahí en el medio con las crisis cíclicas que aparecen recurrentemente. Una pregunta final que hacemos a todos nuestros invitados e invitadas y que es un poco un ensayo de imaginación y proyección al futuro y tiene que ver con esto que estás diciendo. ¿Cómo imaginás una Argentina desdolarizada? Y bueno, es difícil, no se puede hacer de un día para otro, eso no me cabe ninguna duda. Pero bueno, necesariamente para desdolarizar una economía argentina, o sea, ¿cómo te la imaginas? Creo yo, tiene que haber muchos años de estabilidad, digamos, ¿no? Tiene que haber instrumentos de ahorro en moneda local, tiene que solucionarse la cuestión de la deuda como una cuestión estructural y sobre todo el tema de la fuga de capitales, que es quizás no, seguramente el principal agujero que tiene la economía hoy en el sector externo. Ahora, la fuga de capitales no solo la solucionás imponiendo un cepo, digamos, porque por alguna otra vía siempre se te van a ir, sino también generando que una estructura de una economía que genere oportunidades de inversión para que esos capitales inviertan en la Argentina y no afuera, y esas oportunidades de inversión no pueden ser a partir de pulverizar el salario, ¿no? Tienen que ser a partir de políticas de desarrollo que busquen otro tipo de inserción internacional más viable en términos sociales. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes.